Muy buenos días, nos encontramos con el economista Deimos Villafuerte, que nos hablará sobre liderazgo internacional. Fue un libro que publicó hace varios años. Efectivamente, buenos días. Hoy día vamos a entrevistar al profesor Deimos Villafuerte. Él es economista, tiene una maestría en gestión social y desarrollo sostenible. De igual manera tiene un doctorado en filosofía, es profesor universitario, político y autor de muchos libros. El día de hoy, como dijo Leider, vamos a tocar el tema de liderazgo y realidad nacional. Buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias por la oportunidad, Leider y Melda, de poder estar el día de hoy y poder tocar este tema que es muy importante, debido a que gran parte del desarrollo de nuestro país, en el Perú, nosotros nos encontramos en el Perú, en la ciudad de Arequipa, es importante debido a que, por ejemplo, hoy día se cuestiona mucho el liderazgo de nuestro país frente a una coyuntura económica y social que complica las oportunidades de desarrollo de muchos peruanos. Efectivamente, hace años, cuando yo era docente en una universidad, en Arequipa, en una universidad pública, uno de los estudiantes planteó justamente este tema, ¿no? El tema de que el factor humano era el preponderante en el tema del desarrollo. Y eso que provenía de una carrera de economía, que más nosotros estamos ligados a números, a modelos, pero el tema fue ese, ¿no? Que el factor humano es el que es preponderante en este tema del desarrollo. Yo les agradezco la oportunidad y espero que a las personas que puedan ver este video y bueno, descargar el libro que está también en internet y leerlo, les sea pues de interés y pueda solucionar algunas de las inquietudes que tengan sobre el tema del liderazgo. Una pregunta que todo el mundo se hace en Arequipa, en el mundo: ¿el líder nace o se hace? Bueno, esa sí es una pregunta de cajón, ¿cierto? Más aún porque en el mundo se promociona la capacidad de producir líderes, como si nosotros tuviéramos una fábrica, metiéramos a las personas, les ponemos insumos y sacamos líderes. Entonces, si uno hace una encuesta en el Perú, en Arequipa y en Latinoamérica, ¿qué es lo que carecen los países latinoamericanos, el Perú y nuestra ciudad? Seguramente dirán que carecen de liderazgo, pero tantas escuelas de líderes, tantos egresados de liderazgo, y yo creo que el liderazgo que trasciende, porque hay dos tipos de liderazgo que nosotros hemos clasificado en este libro: el liderazgo que trasciende y el liderazgo enfocado. Los liderazgos que trascienden son personalidades que marcan la historia. Por ejemplo, Jesucristo es un personaje que ha dividido la historia en antes y después de él. O el caso de Mahoma, Gandhi, Mandela, son personajes que cambian el rumbo de una sociedad en general. Entonces, este tipo de líderes, a mi entender y en base a lo que hemos estudiado, es personas que nacen y que se dan en su entorno condiciones para ir desarrollando las actitudes y las cualidades que debe de tener un líder. Sin embargo, hay pequeños liderazgos, como puede ser una líder en tu barrio, en tu trabajo, en tu escuela, en tu colegio, en tu universidad, en tu misma familia. Y estos liderazgos sí se pueden ir trabajando, pero no son liderazgos que trasciendan efectos históricos. Por lo tanto, la respuesta sería de que el líder nace y las condiciones de su entorno permiten desarrollar esas condiciones adecuadas para que este líder desarrolle el potencial con el que viene dado, ¿cierto? Porque hay que complementar los factores que pueden ser genéticos, los factores adquiridos de la familia, de los padres, y que le dan ciertas condiciones preponderantes genéticamente para que puedan desarrollar estos liderazgos de trascendencia, pero también si que no se dan las condiciones de un entorno donde hay factores de educación, maestros, se dan oportunidades de capacitación, oportunidades de participación, oportunidades de ser parte de una comunidad, de poder desarrollar actividades políticas, sociales. Entonces ese liderazgo se frustra y no llega a desarrollar. Como que tú tengas una semilla que al final no le pongas agua, ¿cierto? ¿Y cuáles son las principales características de un líder? Bueno, en este libro nosotros hemos planteado algunas condiciones, pero creo que lo importante, o sea, lo que podría estar por encima de todo, es el hecho de que el líder busca la trascendencia histórica frente a cualquier otra condición. Hace muchos años, Abraham Maslow, que era un psicoanalista, un psiquiatra, buscó algunos factores que condicionaban o motivaban a los seres humanos a hacer cosas. Y él determinó las necesidades, una escala de necesidades de Maslow, que hoy día se utiliza en la administración, en economía, en varias disciplinas. Y comenzó desde las necesidades más básicas, como el tema de las necesidades
de comer, de denominar las necesidades básicas, está la alimentación, el dormir, el beber. Entonces, estas necesidades, una vez cubiertas, te llevan a buscar las necesidades de seguridad. Por ejemplo, que no te roben, viajar seguro en un bus, en un avión. Y una vez cubiertas estas necesidades, pasan a las necesidades afectivas, que es un tercer nivel de necesidades según Maslow. Y estas necesidades afectivas es la necesidad de amar y ser amado, de ser reconocido dentro de un grupo gregario, un grupo social, que te permitan sentir afectividad y ser parte de una sociedad o de una comunidad. Y cuando ya superas esto, pasas a un cuarto nivel, que es por ejemplo en lo que estamos los políticos, el tema del reconocimiento. O sea, tú ya no buscas solamente comer, estar seguro o que alguien te quiere, sino quieres que te reconozcan. Y el reconocimiento es buscar justamente esta trascendencia. Entonces, en eso se quedan la mayoría de los líderes políticos de todo el mundo. Pero hay una última escala, que es la autorrealización. Y en este punto de la autorrealización es una etapa donde el ser humano ya no busca ni siquiera el reconocimiento de los demás, no busca ni siquiera las necesidades básicas, sino busca el desarrollar su potencial interno, la belleza interna que busca cada ser humano. Y en esta escala están estos líderes que yo les llamo los líderes de trascendencia, como Jesús, Mahoma, Gandhi, mismo Che Guevara, que son personas que han visto a la historia como aquel juez que puede determinar si sus actos fueron correctos o incorrectos. Incluso el mismo Fidel Castro en una época, cuando fue juzgado, dijo: la historia me absolverá o me juzgará. Entonces, esta creo que es la principal característica que enfoca a un líder, ¿cierto? La segunda característica que enfoca a un líder, ya en la escala, ¿no?, de mayor a menor, es que este líder tiene un objetivo. La mayoría de nosotros actuamos de manera instintiva. Bueno, obviamente porque el 99.5% del cerebro es emocional y solamente 0.5 es racional, desde 1,5 kilos más o menos de masa encefálica que tenemos, que estamos recién estudiando su composición. Pero como la mayoría es emocional, nosotros funcionamos de manera instintiva, o sea, comemos porque nos da hambre, respiramos y ni siquiera nos damos cuenta que respiramos. Vamos a un sitio porque ya sabes, conocemos la ruta, o si no, tenemos que estudiar porque nuestros padres lo determinan. Pero son muy pocas personas las que ponen por encima de todo esto un objetivo propio. Y este objetivo propio no se lo determinan Y X personas, sino es un objetivo que llega a sí mismo a través de una autorreflexión, un análisis interno. Entonces muchos dirán, pero ¿cómo llegar a ese análisis? Debe ser un proceso en que de repente lo voy a cumplir a los 60 años. Hay que, por ejemplo, acordarnos que Melgar era un docente universitario a los 17 años del seminario San Jerónimo, y un personaje que ya a los 24 años trascendió en el tema político, social, literario. Alejandro el Magno conquistó el imperio persa a los 25 años. Y obviamente que Jesús a los 12 años dio un discurso que destrozó a los maestros del gran templo de Jerusalén. Entonces, estas características no aparecen pues, en todos los seres humanos. Entonces, es una característica, son rasgos esenciales en ciertos personajes que tocan a la humanidad. Y cuando nosotros hablamos de tocar a la humanidad, es que su paso por la tierra transforma la forma en que la sociedad misma se ha desarrollado. Entonces, una segunda gran característica de estas personas es que tienen un objetivo propio, no es algo que alguien les lleve a este objetivo. Y tercero, y es bien complicado llegar a este tema, es el tema de la renunciación. Si uno ve la filosofía de Jesús, Jesús hablaba mucho del centro, el desapego. Entonces, cuando alguien vive apegado, por ejemplo, a un trabajo, a un afecto o a una idea, se esclaviza. Entonces, el desapego a una actividad, a un objeto, es lo que permite que esta persona verdaderamente pueda realizar las cosas que pueda realizar, porque si yo vivo apegado a algo, siempre voy a estar esclavizado. Entonces, creo que estas 3 características son las más importantes que se podrían dar. Y otra pregunta más, ¿cuál es la diferencia entre líder y caudillo? Bueno, en el Perú pues, es fácil identificar eso, ¿cierto? La historia del Perú es una historia de caudillos, porque también es una sociedad mesiánica. ¿Y por qué se determina que es una sociedad mesiánica? Mesiánica viene de Mesías. Entonces, como nosotros tenemos ideas religiosas muy arraigadas, esas ideas religiosas muy arraigadas se han pregnado en la parte política y social y económica de nuestro país. Y si ustedes ven la historia la historia republicana de nuestro país, desde Ramón Castilla hasta el presidente actual, Ollanta Humala,
es una respuesta de la búsqueda de un caudillo, de un mesías, que venga a solucionar todos los problemas del país. ¿Y qué sucede? Que cuando estas personas llegan al poder, porque es fácil, ¿no? Cuando uno está en el gobierno, o no está en el gobierno, puede prometer 1000 cosas, pero cuando uno está en el gobierno, o cuando gobierna, la incapacidad, ¿cierto? O los compromisos previos, o la propia ideología verdadera de estas personas hacen que la población en general se decepcione. Y generalmente tú verás que los gobiernos en el Perú siempre terminan con un bajo nivel de aprobación. A diferencia del caso de Uruguay con el presidente Pepe Mujica, ¿cierto? Porque el Pepe Mujica ha terminado con un alto nivel de aprobación, que incluso hoy día ya es senador del Uruguay. Y el partido que encabezaba a Pepe Mujica, esta coalición, ha permitido que Tabaré Vázquez sea nuevamente presidente. Y Tabaré Vázquez fue presidente antes de Mujica. Entonces, la gran diferencia entre un caudillo y un líder es que el caudillo no tiene pues, justamente estas tres características. En primer lugar, no le importa la historia, porque viven en momentos, son inmediatistas. Hace poco, el día de ayer, se derogaba en el Perú la famosa denominada Ley Pulpín, que era una ley que trataba de explotar a los chicos, pero que el presidente del Perú ha tenido que recibir ya 5 marchas, con el día de ayer, de los jóvenes, para derogarla y perder incluso congresistas de su bancada. Pero uno puede pensar cómo una persona que gobierna el Perú, que gobierna un país, puede poner por encima del interés de todos un interés particular. Entonces no mira el tema de la historia, o sea, que muerto él, alguien diga, pues este presidente hizo esto por estas personas, como en una época se luchó por las 8 horas de jornada laboral. Entonces ese es trascender el tema de la historia. Lo segundo, yo no creo que tenga un objetivo propio. Un propio congresista del gobierno de Ollanta, el señor Sergio Tejada, ha dicho que él no puede estar en un país donde quien gobierna es el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, quien le pone el objetivo, ¿quién es? El Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces no tiene un objetivo propio. Y lo que yo veo, por ejemplo, que en nuestro gobierno seguimos un objetivo del Fondo Monetario Internacional. Y en tercer lugar, cuando tú hablas del desapego, tú lo ves al presidente y está más apegado al poder, a su partido, a tener una bancada, a las joyas, a viajar, por ejemplo, a una vida que de repente antes no la tenía, ¿no? Una buena vida, ir a Europa, ir a Costa Rica, estar en buenos hoteles. Entonces, esto es prácticamente el antídoto, lo antagonista a un líder es pues un caudillo, y que finalmente nunca trasciende. Sí. Corto. Una pregunta, ¿por qué crees que en el Perú no ha habido líderes, sobre todo en Arequipa? Bueno, yo creo que a nivel nacional sí ha existido ciertos personajes que han tenido rasgos de líder, ¿no? Por ejemplo, Mariano Melgar, en el caso de Arequipa, me parece que sí fue un líder, pero que se dejó de envolver mucho por el tema del romanticismo y la depresión. El amor. El amor. Entonces, era muy juventud. Creo que sí. Entonces, el tema del romanticismo, el amor, los sentimientos, la pasión, opacaron mucho el tema del personaje revolucionario, histórico, crítico, que le reconoce José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui escribe de Melgar que con la muerte de Melgar se ganó un héroe, pero se perdió un gran poeta. Entonces, la mayoría de nosotros reconocemos de Melgar sus obras, a Silvia, su poesía, el tema del Yaraví, pero nadie le reconoce que Mariano Melgar pudo haberse salvado de ser fusilado. Porque cuando Mariano Melgar es capturado, el que después terminó siendo esposo de Silvia, cuando repartieron los restos de Melgar a Arequipa, reconoce que le dio la opción a Melgar de poder abdicar a su proclama de independencia y de rebeldía contra España, pero a condición de salvarle la vida. O sea, si él abdicaba, o sea, se arrepentía de lo que había dicho, podía salvarse. Volvió a jurar por la España. Claro, tenía que volver a jurar por España, pero no lo hizo. Entonces, ese hecho histórico de un personaje de 24 años, un joven de 24 años, un pulpín moderno, porque está dentro de ese rango, ha sido opacado, pero sí ha sido un personaje, un líder muy importante. El otro tema es que hemos tenido líderes que más bien han utilizado esa llegada hacia las grandes masas, pero en beneficio personal propio.
propio. Entonces, existen líderes muy buenos, pero también existen liderazgos que utilizan ese discurso. Como Alejandro Toledo, que fue sobre todo un pachacute, que la gente confía bastante en él, que decían todos los peruanos. Claro, y el mismo Alan García, o sea, nadie le puede negar a Alan García que es un personaje imponente, es una persona que tiene un discurso muy bien elaborado, que sabe lo que quiere, que busca la historia, que tiene un objetivo propio, pero sus objetivos no son los de las grandes masas, sino es el objetivo personal, individual, y que no ha llevado al país a esa independencia de los recursos, de independencia económica, social, cultural, de identidad que tenía que tener nuestro país. Pero, por ejemplo, en el caso de Mariano Melgar, les doy el caso de una persona que sí era un buen líder. El otro tema... Yo un líder actual de Arequipa, o si no decirlo pasado, ya parece más fácil. Verdaderamente bien complicado encontrar un líder de trascendencia, que haya superado la historia y que haya marcado la historia. Bustamante Rivero creo que es un líder más de focalización, porque José Luis Bustamante Rivero puede ser reconocido como un gran jurista y como el único presidente del Perú que ganó algo para el Perú. Pero nadie dice, después de Bustamante y antes de Bustamante el Perú cambió. O sea, esa es la gran característica del líder histórico. Como que la transformación. Claro, ese es el líder que te toca. O sea, una cosa, por ejemplo, es la India antes de Gandhi y la India después de Gandhi. Sudáfrica antes de Mandela y Sudáfrica después de Mandela. O miren, Ecuador antes de Correa y después de Correa. Nosotros no podemos decir el Perú antes de Bustamante y después de Bustamante. Ahora, si hablamos de Fujimori, podemos decir el Perú después de Fujimori retornó a la democracia, pero no es un hecho positivo. No nos tocó positivamente el gobierno de Fujimori. Entonces, explicar por qué no se ha producido ese gran cambio en el Perú es bien complejo, ¿no? Creo que Mario Vargas Llosa lo intentó en uno de sus libros llamado Diálogos de la Catedral, cuando inventa un personaje llamado Zabalita y hace una pregunta a los diferentes personajes de la historia del Perú y le dice ¿cuándo se jodió el Perú? Entonces, esa es la gran expresión de que por qué el Perú no tiene un rumbo. No encuentra hoy día una ruta, no encuentra un rumbo. Es un país que aún se deja llevar por muchos idas y venidas, muchos modelos, y además de esos modelos siempre llegamos tarde. Entonces, creo que uno de los grandes factores que ha impedido que el Perú encuentre su propio desarrollo es porque aún el tema social y cultural está en un segundo plano. Muy bien. Pero entonces no es un líder en el Perú, después de Mario Melgar, en Arequipa, Bustamante, no es otro personaje histórico de Arequipa. Yo creo que hay muchos líderes que no tienen las opciones, porque les dije, ¿no?, que para los líderes nacen, estos líderes de trascendencia nacen, pero que el nacer y tener las condiciones genéticas y biológicas no le garantizan que estas personas... ¿Una pregunta? O sea, yo fui un líder. Bueno, aunque... Porque creo el SUTE, creo el sindicato más fuerte, conglomeró bastante gente, lo siguieron, hizo marchas, postuló. ¿Se puede considerar como un líder o es un líder sindical nada más? Horacio era moqueguano, Claro. pero él decía que era el único arequipeño nacido en Moquegua. Pero obviamente que la trascendencia de Horacio Ceballos Gámez, que como tú lo has dicho fundó el SUTE, no puede ser desconocida. Es el sindicato que ha sido muy importante por mucho tiempo, pero que ha tenido sus problemas como toda organización. Yo creo que sí, Horacio fue un líder muy importante. Y ya que mencionas a Horacio, creo que un líder más trascendente que Horacio fue Alfonso Barrantes Lingán. Pero que declinó la segunda vuelta. Creo que ese sí fue su gran error. O sea, no, creo que exageró la tercera característica de un líder, que es el tema de la renunciación. Se renunció muy rápido, se desapegó muy rápido del gobierno. De repente hubiese hecho una mayor lucha en la segunda vuelta y hubiese sido la opción en el año 1990. Pero, ¿cuál es la importancia de Alfonso Barrantes Lingán? A Barrantes nadie le puede decir que se enriqueció en la Municipalidad de Lima. No. A Barrantes nadie le puede negar la capacidad de haber unido a los sectores sociales en un gran frente. La única vez que se las izquierdas. La única vez que se juntaron todas las izquierdas. Y tercero, era una persona carismática. A nadie le caía mal a Alfonso Barrantes Lingán. Y también dejó un programa social que hasta la fecha que teníamos desde el vaso de leche. Así es. Entonces, tú me recuerdas un personaje, un líder de los últimos años del siglo pasado. Creo que sin duda el mayor Mariano, que era una líder barrial de los conos de Lima, que luchó por la pobreza y murió por sus ideas. Pero no perjudicó prácticamente, ¿no? Pero no transformó como el Barrantes Lingán. No hay un antes y después, por ejemplo, en la Municipalidad de Lima o en Lima. Vaso de leche. El vaso de leche, el tema de lo que hablamos.
ya no se ha vuelto a unir los sectores sociales alrededor de un proyecto, siempre van separados. Es una persona que sí tocó a muchos seres humanos. Yo he conocido a varios de ellos que han trabajado con Alfonso Berrantes. En cambio, María Elena Moyano es un líder de focalización, como tú lo has dicho, una líder barrial, una líder de social, que ha participado justamente en el desarrollo de nuestro país, pero que no ha tenido esa trascendencia tan importante como la que tuvo Alfonso Berrantes, sin quitarle que es una persona muy importante para la historia de nuestro país, ¿no? Claro, lo he hecho con nuestro ritmo. ¿Considera usted que un líder es exitoso? Bueno, hoy día se vende la idea de que el líder debe ser exitoso, ¿cierto? Pero entonces no lee los libros, o los panfletos, o las cosas sin sentido que escribe Miguel Ángel Cornejo. Porque es raro que Miguel Ángel Cornejo, con tantos de trascendencia en México, no haya comido un líder, porque supuestamente el actual presidente de México está acusado de corrupción, de las casas, y no haya líderes en México. No sé muy bien. Aparte que, justamente, el presidente Peña Nieto hoy día es una persona muy cuestionada, sobre todo el tema de los alumnos que han desaparecido de este instituto. Pero Miguel Ángel Cornejo, como parte de este sistema de producción, vende la etiqueta de que para ser líder tú tienes que ser una persona exitosa. Y aparte hay una dicotomía entre el éxito y la felicidad. Entonces el liderazgo se enfoca hoy día entre dos grandes corrientes. El liderazgo que te vende el éxito y el liderazgo que te vende la idea de buscar en sí la felicidad. Entonces, este libro, por ejemplo, se enfoca más a la segunda parte, ¿no? A la búsqueda de la felicidad. Pero ¿qué pasa? El éxito es muy prestigioso. Entonces, según Miguel Cornejo, la persona exitosa, un profesional destacado, es un líder. Es un líder. Por eso es que ellos dicen que hay varios líderes, porque el ser exitoso es ser líder. Entonces, para él, Cristiano Ronaldo es un líder. Para él, Cristiano Ronaldo es un líder, para él podría ser Janis Joplin, para él podría haber sido Kurt Cobain, para él podría ser Jim Morrison, Slim, pero Kurt Cobain, Robin Williams, o la misma Amy Winehouse del Club de 27, han sido personas muy exitosas, pero que tenían un vacío existencial que no les ha permitido existir correctamente y los han terminado en el suicidio. Entonces, el éxito que promueve, por ejemplo, no solamente él, sino Cuauhtémoc Sánchez y muchas escuelas de líderes, es el buscar una etiqueta de ser una persona exitosa. ¿Y qué es una persona exitosa? Una persona que tiene posicionamiento, que tiene reconocimiento y que además, aparentemente, tiene todos los beneficios de este sistema. O sea, es una persona acomodada. Pero en la práctica, las personas acomodadas, como las que te he mencionado, terminan teniendo un vacío existencial que no terminan siendo felices y se terminan suicidando. Y a la hora desaparecen en la historia. Por ejemplo, Mandela va a trascender en toda la historia de Sudáfrica. Pero por supuesto, en el caso de Nelson Mandela trasciende mucho más allá, por ejemplo, que el mismo Steve Jobs de la IPA. Entonces, Mandela ha transformado a muchas personas alrededor suyo. Y Mandela no es una persona exitosa, porque está en la cárcel, ha sido perseguido y ha terminado pobre. Pero sin embargo, ha sido una persona feliz, porque ha tenido, por encima del éxito, ha preponderado la felicidad. ¿Y qué es ser feliz? Pues bueno, cuando uno busca la felicidad está enfocada a la búsqueda de la pasión. Y cuando uno está apasionado, y cuando tú estás apasionado, es cuando te guías con la inspiración. Entonces, esa búsqueda de inspiración. Hace poco ha sido el aniversario de Martin Luther King. Martin Luther King ha transformado, por ejemplo, es un líder, porque ha transformado a la sociedad norteamericana en reconocimiento de los derechos de igualdad de las personas afroamericanas. Pero nadie me puede decir que Martin Luther King fue un millonario, fue una persona reconocida, y además, dicho sea de paso, en tu época, el líder no es reconocido. Por eso, en cambio, el líder de éxito sí es reconocido. Exacto. Y el líder religioso como Juan Pablo II, que trató de unificar todas las iglesias mundiales, que trascendió, que la gente lo recuerda, y más o menos dice que es un papa que... Yo creo que un líder religioso de mayor importancia podría ser el Dalai Lama. Juan Pablo II tiene muchas cosas que pueden ser criticables, por ejemplo, el tema de los bancos, haber ocultado algunos actos de pedofilia de la Iglesia Católica, el haber sido intransigente en algunos aspectos muy importantes como el divorcio, el control de la natalidad, etc. Pero sin embargo, Francisco, el Papa actual, es mucho más abierto a esto, ¿no? Mucho más permeable, y creo que está acercando más a la Iglesia de lo que lo acercó Juan Pablo II, que a pesar de que en su época fue interesante que viajase, no ha logrado, por ejemplo, tener la apertura mental que sí tiene el Papa Francisco, que tuvo que estar allí para poder
relanzar, pónganse en la Iglesia Católica, pero por ejemplo el Dalai Lama sí, porque es un líder menos marquetero, más espiritual, y que él además ha dicho de que seas o no seas tu creyente, es objetivo de cualquier ser humano buscar el tema de la felicidad. Y entonces cuando tú eres feliz es porque has encontrado algo que Víctor Frank en un libro de psicoanálisis hablaba hace mucho tiempo, de que la gran falencia hoy día ya no es el tema del reconocimiento, sino es el tema de la trascendencia o de encontrar cuál es la razón de tu existencia, tener un vacío existencial. Las crisis actuales de los seres humanos son dadas no por ya no tener un reconocimiento, o no por no tener que comer, no por no tener bienes, sino por un gran vacío existencial. Es decir, tú no sabes para qué has venido al mundo. ¿Qué líderes puede llevar al fracaso a un país como Hitler? Pero por supuesto, Alan García del 85-90. Porque Hitler transformó a Alemania de la bancarrota y los llevó a peor caso. Pues la gente lo seguía. Por eso hay liderazgos en el Perú. Nadie le puede negar que el liderazgo de Alan García, que logró convencer a muchas personas en la época del 85 al 90, les hizo creer en otro tipo de país, pero que llevó a la bancarrota social, económica y política al Perú. La política se ha desprestigiado gracias a que Alan García fue presidente del 85 al 90. Igual Hitler. Hitler también ha sido un gran líder, pero un líder negativo, que convocó a la gente pero para hacer cosas negativas, ¿no? A través de un objetivo que era bueno para Alemania, entre comillas, pero era perjudicial para el resto del mundo. Lo mismo hizo Mussolini, Loito o el mismo Franco. Entonces, siempre que existe un líder positivo, existe un líder negativo. ¿Por qué? Porque es la compensación natural. Un líder bueno y un líder malo. Así es. Ahora, hay que ver que en el Perú de repente, cómo se podría desarrollar las condiciones para que muchos de estos líderes que deben de estar en nuestro país puedan desarrollar esas condiciones y no sean líderes que se frustren en el proceso, ¿no? Por eso, bueno. Yo le quería preguntar, ¿cómo cree usted que debe ser, cómo se puede formar líderes? Bueno, los líderes de enfoque, como María Elena Moyano, como aquellos líderes como Samantha y Rivero, que hacen estas pequeñas cosas, pero que son trascendentes en sus espacios, se pueden llegar a formar con una revolución educativa. El proceso de la educación en el Perú prepondera la educación del éxito, no prepondera la educación de la felicidad. O sea, a la gente se le enseña para que trabaje, no para que viva bien. Si tú ves cuál es la estructura del sistema educativo, tanto en la primaria, secundaria, como el sistema educativo superior, a las personas se les trata como un producto, se les enfoca como si fueran objetos de parte del engranaje del sistema de producción. La gente le dice, vas a conseguir fácilmente trabajo, educación para el trabajo, te vas a insertar rápidamente en el mundo laboral. O sea, a ti no te están formando como un ser humano integral, a ti lo que te están formando es como una pieza del sistema productivo. Y eso, obviamente, evita que las personas, que son artistas, poetas, políticos, filósofos, humanistas en general, puedan desarrollar sus condiciones en este sistema educativo. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es modificar la estructura educativa. No tanto buscar la acreditación, que tú puedes convalidar un curso aquí como en Estados Unidos, sino buscar formar personas de una manera integral. No decir educación con valores. Los valores no se venden, ni se digan, se forman, se adquieren a través de la práctica social, de la práctica familiar. Entonces, mientras tú tengas este sistema educativo que vea a las personas como un objeto de producción, como parte de este engranaje, y no seres humanos integrales, que tienen sueños, que tienen aspiraciones, que tienen frustraciones, que tienen sentimientos, que tienen, hasta frustraciones, y que el sistema educativo te permita encontrar cuál es la razón de tu existencia, entonces nunca vas a poder dar las condiciones para que estos líderes existan. Y la segunda, si quieres encontrar líderes de gran trascendencia, tú tienes que fortalecer en el país los partidos políticos, sean estos buenos o entre comillas malos, pero tiene que haber. ¿Cualquier ideología? Y de cualquier ideología, o sea, nosotros no podemos... Centro, derecha, izquierda. Solamente debe haber partidos de izquierda, solamente debe haber partidos... No, tiene que haber de todo, o sea, todo este abanico grande, para que en todo este espectro de lo que es la ideología política, puedan aparecer pues, líderes que defiendan el mercado, o que defiendan a los trabajadores, o que defiendan la intervención del Estado, y todas sus variaciones. Pero dentro de esta estructura de partidos políticos van a aparecer gente a través de ser regidores, alcaldes, congresistas, consejeros, ministros, que comiencen a aparecer. Por ejemplo,
Si no hubiese postulado el señor Cornejo, Enrique Cornejo, a la Municipalidad de Lima, nadie sabría que el APRA tiene otro líder fuera de Alan García. Que fue el que ganó el debate, que prácticamente opacó a Castañeda Rocio. Exacto, entonces me parece que en la medida que los partidos aperturen más sus espacios y que los partidos se fortalezcan más y que tengan una presencia más nacional y no solamente sean club de amigos o pymes familiares, entonces ahí va a comenzar a aparecer los líderes de trascendencia. Entonces tienes las dos soluciones, ¿no? Para los líderes focales, el tema de... ¿Por qué crees que los partidos nacionales no forman líderes, no forman jóvenes como la época del 70, con el APRA, que más querían formar la García, formar líderes de izquierda, salir Barrante y Lingán? ¿Por qué crees que los partidos no forman eso? Porque ya no existen partidos y los pocos partidos que existen están desprestigiados, y creo que ese es un proceso de 11 años de desprestigio del gobierno de Fujimori, que con interés, subalterno o no, desprestigió la política, y muchos jóvenes se han alejado de la política porque piensan que la política es dañina, es mala. Hoy día recién estoy viendo con este tema de la ley Culpín aparecer nuevos jóvenes, nuevos líderes que están reclamando. Incluso hay jóvenes que están a favor de la ley Culpín, pero hay que escucharlos. Pero es importante tener esas dos posiciones. Entonces, 11 años han destruido en la mente de los jóvenes el tema de la política y la han relacionado como un hecho negativo. Pero estas personas que han relacionado la política como algo negativo son los que hoy día están en el Congreso, son los que quieren ser presidentes, son los que han vivido de la política nacional. Me refiero a la familia Fujimori. Entonces, ellos han desprestigiado la política, pero viven de la política. Hasta la actualidad. Hasta la actualidad, ¿no? Incluso, si la política ha sido mala, ¿por qué Kenji es congresista hoy día? ¿Por qué Keiko fue congresista la legislatura pasada? ¿Por qué ella se ha lanzado a la presidencia y quiere volverse a lanzar a la presidencia? La política es mala. Así es. Todo eso, claro, también. ¿Y Arequipa tú vislumbras un líder? Yo creo que en Arequipa ha aparecido una nueva generación de gente joven, entre ellas la presidenta regional de Arequipa, la señorita Yamila Osorio, Un joven. que me parece que tiene rasgos de un líder de trascendencia, pero que también tiene características de caudillo. Entonces, como te dije, hay características de ambos lados, pero hay características de los líderes en temas genéticos. O sea, ella tiene una condición genética natural, pero que necesita un entorno para que se desarrolle positivamente. Porque la liderazgo no es al caudillismo, o puede ser un líder negativo y que finalmente descalabre la economía nacional, regional y sea una decepción para la mayoría de jóvenes. Pero nadie puede negar el liderazgo que tiene la señorita Yamila Osorio, que hoy día es presidenta de la región con creo 29 o 28 años. Entonces, tiene una gran posibilidad, porque además es joven, o sea, es una carrera política muy larga, pero depende de las decisiones que pueda tomar. Pero sin lugar a dudas creo que es lo más destacado que puede tener Arequipa hoy en día. De los líderes que ustedes, los jóvenes, todos en realidad. Sí, aparte que es la única joven que está en la política, ¿cierto? Porque ya nosotros no somos jóvenes. La juventud termina a los 29 años. Entonces, una persona de 40, 45 años no puede ser líder, o ya está muy tarde para cambiar. No puede cambiar, de repente es un líder oculto, que no ha tenido esas posibilidades. Puede ser más organizado. Pero ya termina siendo un líder focal, ¿no? O sea, un líder exitoso en el barrio, exitoso en su familia, exitoso en su colegio profesional, exitoso en la universidad. Yo, por ejemplo, he tenido grandes profesores universitarios y que han sido líderes, pero que han terminado su liderazgo enfocado solamente en el aspecto universitario, no más allá de las aulas universitarias. Y nadie lo puede juzgar que porque era un buen profesor en la universidad era malo porque no salió a expandir su conocimiento de la sociedad. Es como el ex rector de la universidad, que era el último, el rector Manuel Ceballos Vera, era una gran persona, un personaje de primer nivel, pero no fue un buen político porque no trascendió más allá de la universidad. Pero nadie puede negar que con Manuel Ceballos Vera la universidad recuperó la imagen que tenía la Universidad Nacional de San Agustín, que posteriormente a él lo único que venía es decadencia. Pero nadie le puede negar que es un gran líder dentro del ámbito académico, pero ya no pudo salir más allá de lo que fue el tema universitario. ¿Qué es eso? ¿Decisiones personales o falta del entorno foral? Yo creo que dos, el tema de las decisiones y el tema del entorno. Porque los seres humanos, dice Osho, que es un filósofo oriental, Osho, sufrimos de decidofobia. ¿Y qué significa decidofobia? Fobia es miedo, ¿cierto? Y deci es decisión. Entonces tenemos miedo o fobia a decidir.
Decisiones fuertes, trascendentales. Como la mayoría de las cosas que nos rodean son inciertas, o sea, nosotros no sabemos si mañana vamos a estar vivos, vamos a estar muertos, si nuestro proyecto A, B, C va a ser exitoso. Cada decisión que nosotros llevamos están implícitas en un mar de incertidumbre. Y la gente trata de aferrarse a lo seguro. Entonces, las grandes decisiones están rodeadas de un gran nivel de incertidumbre. Las pequeñas decisiones están rodeadas de un mayor marco de seguridad, ¿cierto? Entonces, gran parte de la frustración de los seres humanos es porque buscan la seguridad y no se arriesgan al tema de decidir por algo incierto, que generalmente te lleva a mayores pasos, a mayores logros. Entonces, tenemos miedo a mayores decisiones. Somos muy incapaces de decidir, nos aferramos a las pequeñas cosas. Por eso que les decía que la tercera característica de un líder era el desapego. Entonces, nosotros nos apegamos a nuestro trabajo, a nuestro ámbito, a nuestra familia, a nuestra seguridad. Entonces, nuestras decisiones son muy pequeñas, o sea, muy leves. En cambio, grandes decisiones tienen una fuerte correlación con un gran nivel de incertidumbre. Entonces, de repente, el doctor Ceballos Vera hubiese sido un gran líder nacional, pero su miedo a dejar la seguridad de la universidad, de su cátedra, quizás le impidió dar ese gran paso. O en el caso de Melgar pudo haber sido un gran personaje, pero tuvo miedo a dejar sus sentimientos. Entonces, eso le impidió ser un gran personaje. O el mismo César Vallejo. César Vallejo era el líder de la izquierda en el Perú. Entonces se fue a París y siguió su sueño de la poesía y su sueño de la revolución. Bueno, pero no le permitió dar ese gran paso. En cambio, por ejemplo, Fidel o el mismo Ernesto Che Guevara dejaron lo seguro. Si tú no ves la vida de Ernesto Che Guevara, una persona acomodada igual que Fidel Castro. Y dejaron lo seguro por el seguro. Y dejaron la historia. Transformaron Cuba. Así es. O el mismo Jesús, ¿no? Era mucho más fácil quedarse en su casa, tener hijos, familia, dedicarse a la carpintería de su papá. Pero hoy día no estaríamos hablando de Jesús. 2000 años después. O del mismo Alejandro el Magno. Alejandro el Magno a los 25 años destrozó a Darío en el Principado de Persia. Y nadie creía que el imperio de Macedonio iba a llegar hasta la India. Y Alejandro el Magno llegó y se arriesgó. Y tomó grandes decisiones llenas de mucha incertidumbre, pero hoy día hablamos de Alejandro Magno. Y nos olvidamos todos los líderes pequeños que vivían en su entorno. Claro, nadie sabe quién era Darío, ¿no? Depende, si tomamos la historia, si sabemos Darío, pues se enfrentó a Alejandro el Magno. Pero Alejandro Magno es más. Pero es Alejandro el Magno, ¿no? Y además que Alejandro el Magno ha sido inspiración de Julio César, de Marco Antonio, de grandes líderes, de Napoleón, de todos los líderes, de Guerrero, que fue el mejor general, conquistó más cosas en el mundo, me parece la corta edad. Ya una menor edad. Entonces, he ahí las respuestas sobre ese tema, ¿no? Entonces, gran parte de nuestras frustraciones. Ahora, en el tema del futuro, nosotros no vamos a sufrir por los fracasos. Generalmente la gente vive insatisfecha por las omisiones, vive frustrada por las omisiones, no por lo que hiciste, sino por lo que dejaste de hacer. Y alguien dirá, no, yo estoy muy feliz con mi vida, pero no he escuchado a una persona mayor decir quisiera tener tu edad y si yo tuviera tus años haría otras cosas. Y de los jóvenes que participaron en la marcha Pulpín, ¿tú crees que nada ganó líderes? Yo he visto varios dirigentes en Lima que han tenido posiciones en la radio, ahora mismo en el Congreso cuando han aprobado la ley, que incluso ya están hablando sobre otros derechos. No solamente se están quedando en el tema de la ley Pulpín y que los jóvenes no están hablando de fortalecer la legislación laboral. Y creo que el Perú, en estas condiciones en que se están dando, están permitiendo que comiencen a aparecer estos líderes. Ojalá que el entorno permita que estos liderazgos puedan surgir y no puedan estar contaminados de intereses de algún tipo de personas que están alrededor de ellos. ¿Y tú crees que los malos ejemplos de los caudillos que se llaman líderes como Ollantumala, Alejandro Toledo, te desanimen que nazcan nuevos líderes? Yo creo que en una época sí han desanimado a los jóvenes en el tema de la política, pero creo que hoy día, cuando se hablaba que los jóvenes solamente miraban televisión basura en el Perú, han despertado. Entonces, han despertado, han participado, han luchado por lo que han creído correcto, sea esto equivocado o no, pero lo han creído y han logrado un triunfo. Y este triunfo no va a quedar ahí, porque las personas cuando gozan de alcanzar objetivos, se plantean objetivos superiores. Entonces yo creo que ya no, al contrario, creo que los ejemplos como Ollantumala, como Alejandro Toledo,
o como los mismos fujimoristas, van a permitir que las personas, los jóvenes hoy día, busquen no cometer esos errores, busquen superar esos errores y de repente generar una nueva generación de políticos que superen las taras y las trabas que existen en la política actual. Es lo malo, porque no hay buenos liderazgos de este actor. Hablando un poco de su libro, quisiera que nos narre acerca de qué trata. Bueno, en resumen, este libro lo narramos, es narrativo, es un cuento que busca dar lecciones a los jóvenes de qué hacer para buscar la felicidad. Y tiene una segunda edición. La primera edición no tenía el último capítulo, en la última edición se incorporó este último capítulo que habla sobre el tema de la felicidad. Porque antes solamente nosotros enfocábamos sobre el tema de buscar el posicionamiento, el buscar logros, pero el vacío existencial siempre va a existir en los seres humanos. Entonces, este libro es la historia de dos personajes, un profesor y un alumno, y un alumno que busca las lecciones de un profesor, y que el profesor le da lecciones de cómo poder superar los problemas sociales y económicos que lo atraen. En una situación económica también del país, donde era bien difícil conseguir empleo, hoy día es mucho más fácil. Entonces este joven ve frustrados sus sueños, porque el entorno social y económico no le dan, y el maestro o el profesor le va dando lecciones. Pero ¿qué sucede? En el último capítulo se vuelven a encontrar después de años el profesor y el alumno, y el profesor le confiesa de que a pesar de todo lo que le había enseñado, no le había enseñado la verdad, porque se había olvidado de enseñarle lo más importante, que era buscar el tema de la felicidad, o sea, luchar por sus sueños. Hace poco, la semana pasada, más concretamente, me he reunido con un grupo de jóvenes y me preguntaban, ¿no?, sobre qué debemos hacer para buscar el liderazgo. Yo quiero ser un líder. Entonces le preguntaba, ¿quieres ser exitoso o quieres ser feliz?, ¿no? Me dicen, no es lo mismo. Y ya les he explicado que no es lo mismo. Y me dicen, no, bueno, finalmente yo prefiero ser feliz. ¿Ya? Entonces le digo, hay tres cosas que uno debe de hacer y que debe de plantearse para eso. Lo primero es que no permitas que nadie, y eso lo dijo Will Smith en una película, La búsqueda de la felicidad, no permitas que nadie se burle de ti y jamás dejes que esa persona te desanime sobre la búsqueda de tus sueños. Jamás. Maxwell decía que cuando una persona plantea un proyecto, generalmente hay muchas personas que van a irse en contra de tu proyecto y te decir que no lo vas a hacer. Cuando lo estás haciendo, te van a aconsejar cómo hacerlo. Y cuando tú logras tu objetivo, te van a decir, yo siempre creí en ti. Entonces, lo que tú tienes que hacer es siempre luchar por tus sueños, tener un sueño. Y nunca permitas que alguien te diga que no. Jamás. Hay que vivir la vida de manera intensa. Yo creo que la vida es demasiadamente corta, muy corta, y nosotros no nos damos cuenta de ese tiempo tan corto que tenemos de existencia, ¿cierto? Yo me acuerdo que escribí este libro cuando era joven, cuando no tenía todavía los 29 años. Y hoy día, estamos hablando después de años, cuando yo ya no soy joven, ¿cierto? Y la vida pasa fácilmente, rápidamente. Entonces, un consejo, el segundo consejo es que hay que vivir esta vida de manera intensa, porque siendo tan corta, siendo tan frágil, lo mejor que nosotros podemos hacer es vivirla de manera intensa, para saber que hemos existido, porque hay mucha gente que muere habiendo estado muerta. O sea, nunca supo que estuvo vivo, ¿no? No hizo nada para la sociedad. Así es. Y un tercer objetivo que uno debe de buscarse es tratar de liberarse de cualquier tipo de apego, para no esclavizarse. Entonces, generalmente la mayoría de nosotros nos esclavizamos a nuestros miedos, a nuestras taras mentales, a lo que dicen los demás, etc. Pero si tú logras desapegarte, vas a lograr el verdadero estado de libertad. Entonces, ese es el mensaje que finalmente da este libro, y además que busca que las personas que lo lean sigan buscando más caminos de liberación, más caminos de profundización, más caminos de conocimiento de sí mismo, porque finalmente la respuesta a todos los problemas que nosotros tenemos en el mundo no está en el exterior. Si tú buscas toda la filosofía oriental, bueno, hay dos tipos de filosofía que manejan el mundo, ¿no? La oriental y la occidental. La occidental, que te vende una cultura del éxito, y la oriental, que te vende la cultura de buscar la felicidad. La parte espiritual. La parte espiritual. Entonces, si tú
tú buscas toda la filosofía oriental, desde Lao Tse hasta Osho actualmente, te indican que la respuesta a todo no está en el exterior, sino está en el interior, o sea, está en ti mismo. Y el gran camino de la búsqueda de la felicidad está en ti mismo. Incluso el mismo Gabriel García Márquez decía, la verdadera felicidad no está en el logro, sino está en el camino, o sea, en el proceso. Y nosotros mucho queremos vivir el logro, pero nos olvidamos de lo importante y lo bonito que es el proceso. Entonces, eso es el existir, el vivir intensamente cada cosa. ¿Y dónde puedes ubicar este libro para las personas que estén interesadas en comprarlo? También creo que está de forma virtual. Sí, yo le agradezco, por ejemplo, a la Universidad de Málaga en España, porque ha evitado que nosotros tengamos que pagar, como en el Perú, los derechos de Indecopy, el registro en la biblioteca, que es muy caro. Bueno, es engorroso para unos autores. Además es engorroso y caro, ¿cierto? Y yo lo he enviado a la Universidad de Málaga, que tiene una página gratuita, una biblioteca virtual de la Fundación Garcilaso de la Vega, Garcilaso que es peruano además, y es EUMED, E-U-M-E-D. Entonces ustedes ponen Dave Morsenti, Liderazgo y Realidad Nacional, EUMED, y lo pueden descargar gratis el libro. Gratuitamente. Sin pagar un costo nada. Sin pagar, bueno, el costo de la impresión que cada familia tendría que tener, pero le permite en cualquier parte del mundo poder descargar el libro de manera gratuita. Un libro muy interesante. Recomendar para la persona que comienza el liderazgo, para los jóvenes, para toda la familia, y muy fácil para leerlo, muy digerible la lectura, que es muy amena y rápido nos puede caer el libro. Sí, el objetivo fue que cualquier persona que comience a leer el libro no termine de parar. No lo deje a la mitad. No lo deje a la mitad o en el primer capítulo, en el segundo, sino que lo termine de leer. Entonces, ese fue mi objetivo más que el objetivo de ganar dinero por venderlo. Sino que cualquier persona en el mundo lo puede descargar. Y además que yo he visto en internet, porque uno puede ver, que varias personas lo han descargado, han hecho monografías, lo han puesto en otras bibliotecas, pero que a veces cobran. Entonces yo les recomiendo esta biblioteca, que es la EUMED. Entonces ponen ustedes Dave Morsenti, Liderazgo y Realidad Nacional, EUMED, y va a aparecer el libro y ahí está para descargárselo de manera gratuita. Algunas palabras finales sobre hacer para los jóvenes, unos tips liderados, pequeños consejos para que comiencen a cambiar su manera de vivir, para que sea un líder focalizado. Ya no un líder nacional, sino un líder focalizado en su familia, en su barrio, en su empresa, en su negocio. Bueno, mi consejo sería en primer lugar que hay que leer. Creo que la gran transformación del ser humano inicia con la lectura. La lectura es el único espacio que nos permite desconectarnos del mundo. Lo segundo es seguir los 3 consejos que les he dado, ¿no? Que en la práctica yo he querido seguirlos. Lo primero es luchar por tus sueños, ¿cierto? Y que nadie te diga que no los puedes hacer. Porque finalmente, como les señalé, las personas en el futuro no sufren frustración por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron, por lo que dejaron de hacer. Lo segundo, hay que vivir la vida de manera intensa. Cada minuto, cada segundo que uno tiene que vivirlo de manera intensa. El comer mismo debe ser un placer. El tomar una taza de té, los chinos, tomar una taza de té es toda una ceremonia. Y nosotros pasamos muchos minutos importantes de nuestra vida sin darle valor a esa vida. Por ejemplo, el hecho que tú hayas tenido un hijo, el pasar un momento con tus papás, el dictar una clase, el ver el mar, el bañarte, el tomar una copa de vino, la tomas sin sentir que estás tomando. Entonces, hay que vivir de manera intensa porque eso te permite verdaderamente saber que estás vivo. Y el tercer consejo que deben de aprender la gente es a comenzar a desapegarse de las cosas. Y no significa, por si acaso, según Osho, que cuando dices el desapego tú no tengas tu cámara, no tengas tu cartera, no tengas tu auto, sino que no te esclavices a esas cosas, que seas capaz de renunciar a esas cosas. No significa que no las tengas, sino que no seas dependiente de esas cosas. Así es. Bueno, yo te puedo tener mi trabajo, pero si el trabajo al final me molesta para ser feliz, lo tengo que dejar. Buscar otra cosa mejor. Buscar otra cosa mejor. Aunque sea, ¿sabes qué? Poner un restaurante. Sí, lo que te gusta. Para buscar lo que verdaderamente te gusta. Y esos serían mis consejos, y yo más bien les agradezco la posibilidad a Nuevo Mundo de la entrevista, a Leila, a Imelda, a la señora Patti que está en la cámara, y a todos los amigos que nos pueden ver y que a través de el Facebook pueden encontrarme.
y también a través de esta página pueden encontrar el libro y esperamos que se vea otra oportunidad y podamos seguir tocando temas relacionados a esto o relacionados también no solamente al liderazgo, sino a la coyuntura nacional, a la política económica de repente de nuestro país. Yo les agradezco la posibilidad de llegar a través de el Internet, que es un medio democrático y masivo, para poder conversar a través de este medio virtual con todos ustedes. Muy agradecido, señor De Morsenti, y será una próxima oportunidad con otros temas trascendentales para nuestro público oyente. Muy buenos días.